Hay un error que muchos hombres cometen cuando el poder les nubla la vista. Creen que la mujer que está a su lado nunca se irá. Leonardo Fuentes lo tenía absolutamente todo: dinero, influencia, una de las empresas más importantes de Madrid. Pero había algo que nunca supo valorar: a la mujer que llevaba su apellido. Sofía Valdés fue su esposa durante 8 años. Una mujer de elegancia natural, mirada profunda y una paciencia que parecía infinita. Durante años soportó su distancia, su frialdad, su indiferencia absoluta. Leonardo siempre creyó que Sofía seguiría allí porque ella nunca alzaba la voz, nunca reclamaba, nunca lo enfrentaba. Solo permanecía. Hasta que un día, sin previo aviso, Sofía dejó de hacerlo. Sin escándalo, sin reproches, sin lágrimas. Simplemente se fue. Y fue entonces cuando Leonardo descubrió algo que jamás había considerado posible: que la única mujer que nunca luchó por retenerlo, era la única que realmente lo amaba. Pero cuando un hombre se da cuenta demasiado tarde, ya no está luchando contra el orgullo de una mujer. Está luchando contra su propia ausencia. Y esa batalla, amigos, es casi imposible de ganar. Bienvenidos a Historias del Corazón. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de sentimiento, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y qué estás sintiendo mientras esta historia te acompaña. Suscríbete, dale like y comparte. Ayúdanos a seguir creando. Respira hondo. Comenzamos. Parte 1. Algunas mujeres no abandonan un matrimonio cuando dejan de amar. Lo abandonan cuando finalmente comprenden que nunca fueron amadas. La residencia Fuentes era imponente, una villa antigua en las afueras de Madrid, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y una verja de hierro forjado que siempre permanecía cerrada. Desde el exterior parecía una casa tranquila, elegante, señorial. Pero dentro de esas paredes, algo llevaba años respirándose en silencio: frialdad. Sofía Valdés lo sabía mejor que nadie. Aquella mañana estaba en el comedor principal, arreglando un jarrón de porcelana con flores frescas. Las flores siempre eran blancas. Ella decía que daban paz, aunque en esa casa la paz nunca dependía de las flores. Buenos días, señora Sofía. La voz llegó desde la entrada. Era la señora Carmen, el ama de llaves, una mujer de cabello plateado recogido en un moño perfecto y una mirada que llevaba demasiados años observándolo todo. Sofía le sonrió con suavidad. Buenos días, Carmen. El señor Leonardo ya bajó al estudio. Sofía asintió. Eso no era una sorpresa. Leonardo siempre despertaba temprano. No para desayunar con ella, no para conversar, sino para trabajar. Siempre para trabajar. ¿Desea que prepare algo para los dos?, preguntó Carmen. Sofía dudó apenas un segundo. Solo para él. Carmen no dijo nada, pero su mirada reveló algo que llevaba años guardando. En esa casa nunca desayunaban juntos. Nunca. Sofía terminó de acomodar las flores, se alisó el vestido con naturalidad y caminó hacia el estudio. Adelante. La voz de Leonardo Fuentes siempre sonaba igual: segura, medida, controlada. Carmen está preparando tu desayuno, dijo ella con calma. Leonardo siguió leyendo. Bien. Sofía permaneció unos segundos allí, esperando. No sabía exactamente qué. Quizá una mirada, una pregunta, un gesto mínimo. Pero Leonardo seguía mirando su pantalla. Finalmente ella habló. Hoy es el aniversario de la fundación de tu empresa. Leonardo levantó la vista por primera vez. Lo sé. Habrá una cena esta noche. También lo sé. Sofía asintió. No había mucho más que decir. En ese matrimonio casi nunca lo había. Cuando Sofía salió del estudio, Felipe, el chófer, acababa de entrar por la puerta principal. Buenos días, señora. Buenos días, Felipe.
Felipe dejó las llaves del coche sobre la mesa del recibidor. El señor Leonardo tiene una reunión en el centro a las 10. Sofía sonrió con amabilidad. Entonces será un día largo. Felipe asintió, pero no dijo lo que pensaba, que todos los días del señor Leonardo eran largos y que ninguno parecía incluir realmente a su esposa. En la cocina, Carmen preparaba el café. ¿Bajará el señor a desayunar?, preguntó. Sí, respondió Sofía. Pero yo no. Carmen frunció ligeramente el ceño. Debería comer algo, señora. Sofía sonrió con dulzura. Después. Carmen la miró unos segundos y entonces hizo una pregunta que llevaba meses queriendo hacer. Señora, ¿usted es feliz aquí? Sofía no respondió de inmediato. Miró por la ventana de la cocina. El jardín estaba perfecto. Las flores abiertas, el sol entrando entre los árboles. La casa era hermosa, la vida parecía perfecta desde fuera. Finalmente respondió. Estoy acostumbrada. Carmen bajó la mirada. No insistió. Porque algunas respuestas son más tristes que una confesión. Arriba, en el estudio, Leonardo cerró su portátil y se levantó. Pasó frente al gran espejo del pasillo mientras se ajustaba la corbata. Sofía apareció en ese momento desde la escalera. Se cruzaron apenas un segundo. Leonardo se detuvo lo justo para hablar. Esta noche llegaré tarde. Sofía asintió. Lo imaginé. Leonardo tomó su abrigo. No hace falta que me esperes. Y salió de la casa. Sofía se quedó en el vestíbulo. Escuchó el sonido de la puerta cerrarse, luego el coche alejándose por el camino de grava. El silencio volvió a llenar la villa. Carmen apareció detrás de ella. El señor se fue. Sofía asintió. Sí. Carmen dudó antes de hablar, pero finalmente lo hizo. Señora Sofía, ¿alguna vez él se da cuenta? Sofía miró las flores del jarrón en la mesa del recibidor, las acomodó un poco, luego respondió con la serenidad de alguien que ya conoce su propia verdad. No, Carmen. Hizo una pausa y añadió algo que parecía una simple observación, pero que llevaba años formándose dentro de ella. Pero algún día lo hará. Y cuando ese día llegue, ya será demasiado tarde. Lo más cruel del desprecio no es el insulto. Es la indiferencia. Parte 2. La cena anual de la empresa Fuentes siempre era un evento importante. El aniversario de la compañía fundada por el padre de Leonardo reunía cada año a socios, familiares y amigos cercanos en la villa principal. Aquella noche la casa estaba llena, luces cálidas, mesas elegantes, copas de cristal, el sonido constante de conversaciones importantes. Desde fuera parecía una celebración perfecta. Sofía bajó la escalera principal con calma. Llevaba un vestido azul noche, sencillo pero elegante, y el cabello recogido en un moño bajo. Nunca intentaba llamar la atención. Nunca lo había hecho. En el vestíbulo, la señora Carmen la miró con orgullo. «Está usted preciosa, señora Sofía». Sofía sonrió con gratitud. «Gracias, Carmen». Pero su mirada buscó automáticamente algo más, o mejor dicho, a alguien. Leonardo estaba en el salón principal, hablando con varios empresarios. Traje negro, postura segura, la clase de hombre que parecía dominar cualquier lugar donde entraba. Sofía lo observó unos segundos. Ni siquiera miró hacia ella. «El señor lleva una hora hablando con los socios de Bilbao», murmuró Carmen. Sofía asintió. No era algo nuevo. Cuando Sofía entró al salón, algunas personas la saludaron con cordialidad. Era educada, discreta, siempre correcta. Pero en ese ambiente, su presencia parecía secundaria. «Sofía». La voz vino desde el otro lado del salón. Era Emilia, la madre de Leonardo.
Una mujer elegante, de mirada inteligente y una serenidad que imponía respeto. Emilia, respondió Sofía con afecto. Se abrazaron suavemente. Emilia la observó un momento. Estás muy hermosa esta noche. Sofía sonrió. Gracias. Emilia miró alrededor. Leonardo ya llegó. Sofía siguió la dirección de su mirada. Leonardo seguía hablando con los empresarios. Ni siquiera parecía notar que su esposa estaba allí. Emilia suspiró apenas. Ese muchacho cree que el mundo gira alrededor de su trabajo. Sofía respondió con suavidad. Siempre ha sido así. Pero Emilia no parecía convencida. Y tú siempre has sido demasiado paciente. Antes de que Sofía respondiera, una voz masculina interrumpió la conversación. Era Mauricio Rivas, socio y amigo cercano de Leonardo. Un hombre de sonrisa fácil y mirada observadora. Mauricio se acercó a ellas. Señora Emilia. Luego miró a Sofía. Sofía, qué gusto verte. Igualmente, Mauricio. Mauricio bajó la voz con cierta complicidad. Tu marido está insoportable esta noche. Sofía sonrió con discreción. Eso no es una novedad. Mauricio rió suavemente. Pero en ese momento, Leonardo finalmente se acercó. No venía solo. Dos empresarios caminaban con él. Madre, saludó a Emilia con un beso en la mejilla. Luego miró brevemente a Sofía. Sofía. Ni un beso, ni un gesto, solo una palabra. Como si estuviera saludando a una conocida. Los empresarios extendieron la mano hacia Sofía. Un placer conocerla. Igualmente, respondió Sofía con educación. Leonardo continuó hablando con ellos. Negocios, proyectos, inversiones. En ningún momento volvió a dirigirle la palabra a su esposa. Sofía permaneció allí unos minutos, escuchando, sonriendo cuando era necesario, como si fuera parte del mobiliario elegante del salón. Inapreciable. Mauricio lo notó. Después de un rato, se acercó a ella mientras Leonardo seguía conversando. Sofía. Sí. Mauricio bajó la voz. A veces creo que Leonardo no entiende la suerte que tiene. Sofía lo miró con serenidad. No es cuestión de suerte, Mauricio. Entonces, ¿qué es? Sofía pensó unos segundos antes de responder. Costumbre. Mauricio frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, alguien entró en el salón. Sofía. La voz era clara, directa y completamente fuera del tono elegante del lugar. Era Camila, la hermana menor de Sofía. 32 años, cabello suelto, carácter fuerte. Caminó directamente hacia ella. Llegué tarde, lo sé, dijo mientras la abrazaba. El tren se retrasó. Sofía sonrió con cariño. Me alegra que hayas venido. Camila miró alrededor. Luego miró a Leonardo, que en ese momento seguía hablando con los empresarios, sin prestar atención a nada más. Camila levantó una ceja. Veo que tu marido sigue exactamente igual. Sofía habló en voz baja. Camila. Pero su hermana no se detuvo. Ni siquiera te ha mirado desde que llegué. Mauricio carraspeó incómodo. Leonardo finalmente volvió la mirada hacia ellas. Buenas noches, Camila. Camila lo observó sin intentar ocultar su desagrado. Buenas noches. Luego añadió con una sonrisa que no era amable. Veo que sigues muy ocupado. Leonardo no pareció afectado. Siempre. Camila cruzó los brazos. Sí, eso se nota. Sofía apoyó una mano en el brazo de su hermana. Una señal silenciosa. Camila guardó silencio, pero su mirada hacia Leonardo decía todo lo que no estaba dispuesta a callar. La cena comenzó poco después.
Todos tomaron asiento alrededor de la mesa principal. Sofía estaba sentada junto a Leonardo, como siempre. Pero durante toda la cena, Leonardo habló con su madre, Mauricio, los empresarios, con todos, excepto con ella. En un momento, Camila inclinó la cabeza hacia Sofía. ¿Siempre es así? Sí. Camila apretó los labios. No entiendo cómo puede soportarlo. Sofía tomó la copa de vino, miró la mesa elegante, las velas, las conversaciones, la casa perfecta. Luego respondió con una serenidad que parecía inexplicable. Porque algunas cosas se aguantan hasta que dejan de doler. Camila no respondió, pero en ese momento tomó una decisión silenciosa. Si algún día su hermana decidía irse de ese matrimonio, ella sería la primera en ayudarla. Porque lo que Camila veía en esa mesa no era un matrimonio. Era una mujer esperando ser vista por un hombre que nunca miraba. Y eso no podía durar para siempre. Hay palabras que hieren. Pero hay silencios que destruyen. Parte 3. La cena había terminado. Los invitados se habían dispersado por los salones de la villa, conversando en pequeños grupos mientras los camareros servían café y licor. Sofía caminó hacia la terraza trasera. Necesitaba aire. La brisa de Madrid llegaba suave hasta los jardines y movía lentamente los árboles que rodeaban la propiedad. Apoyó las manos sobre la barandilla de piedra y respiró profundo. Sabía que te encontraría aquí. La voz era firme. Sofía sonrió sin girarse. Hola, Camila. Su hermana se apoyó a su lado, miró el jardín, luego la miró a ella. No me gusta cómo te trata. Sofía no respondió de inmediato. No es nada nuevo. Camila frunció el ceño. Eso no lo hace menos horrible. Sofía giró finalmente. Camila. Pero su hermana la interrumpió. Ni siquiera te habla. Está ocupado. Camila soltó una risa corta. Ocupado ignorando a su esposa. Sofía bajó la mirada, no por vergüenza, por cansancio. Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió. Leonardo apareció acompañado de 2 empresarios. Aquí están. Su marido nos estaba contando cómo organizaron esta casa. Es impresionante. Sofía miró a Leonardo. Él respondió con naturalidad. En realidad, todo lo gestionó el arquitecto. No la miró cuando lo dijo. El empresario asintió. Aún así, su esposa debe tener buen gusto. Leonardo tomó su copa. Sofía no se ocupa mucho de esas cosas. La frase fue breve, pero cayó como una piedra en el silencio. Sofía permaneció inmóvil. Camila giró lentamente la cabeza hacia Leonardo. Curioso. Leonardo la miró con indiferencia. ¿Qué cosa? Camila respondió con una calma peligrosa. Que hables de tu esposa como si no viviera en la casa. Los empresarios se miraron incómodos. Leonardo dejó la copa sobre la mesa. No veo el problema. Camila dio un paso adelante. El problema es que ella lleva 8 años aquí y tú sigues hablando como si fuera una visita. Sofía apoyó suavemente una mano en el brazo de su hermana. Camila. La palabra fue tranquila, pero firme. Camila la miró, entendió el mensaje. No era el momento. Leonardo tomó su copa otra vez. Si terminaste tu pequeño discurso, Camila, creo que mis invitados y yo tenemos cosas más importantes que discutir. Los empresarios rieron con incomodidad. Camila se quedó inmóvil unos segundos, luego miró a Sofía. Había rabia en sus ojos, pero también algo más, tristeza. Nos vemos luego, dijo finalmente, y salió de la terraza. Los empresarios retomaron la conversación. Leonardo volvió a hablar de negocios como si nada hubiera ocurrido. Sofía permaneció allí unos minutos más, luego se retiró.
En el interior de la casa, la señora Carmen observaba desde el pasillo. Había visto la escena, como había visto muchas otras durante los últimos años. Sofía caminó hacia la escalera. Señora, dijo Carmen con suavidad. Sofía se detuvo. Sí. Carmen dudó, pero finalmente habló. Usted no merece eso. Sofía sonrió con una dulzura triste. Carmen. Lo digo porque llevo muchos años en esta casa, continuó el ama de llaves. He aprendido a reconocer cuando una mujer está siendo invisible para su propio. A veces las personas tardan en darse cuenta de lo que tienen. Carmen respondió con una frase que llevaba años guardando. Y a veces se dan cuenta cuando ya no está. Sofía subió las escaleras sin responder. Entró en su habitación. La casa seguía llena de voces abajo, pero allí arriba había silencio. Se sentó en el borde de la cama, miró la ventana, pensó en algo que nunca había dicho en voz alta. No le dolía que Leonardo no la alabara. No le dolía que no la defendiera. Lo que realmente dolía era que pareciera no verla. Como si su presencia fuera parte de la casa, como una silla, o una lámpara, o una flor en un jarrón. Y Sofía entendía algo cada vez con más claridad. Las personas pueden soportar muchas cosas en un matrimonio. El orgullo, las discusiones, los errores. Pero hay algo que ningún corazón aguanta para siempre, ser invisible. Y esa noche, mientras escuchaba las risas lejanas de los invitados en la planta baja, una pequeña grieta apareció en su paciencia. Todavía no era una decisión, pero era el comienzo de algo. El comienzo de la noche en que Sofía dejaría de esperar. El amor puede sobrevivir al orgullo. Lo que no sobrevive es a la humillación repetida. Parte 4. La cena había terminado hacía casi una hora. La mayoría de los invitados seguía conversando en el salón principal, donde la chimenea encendida daba al lugar una atmósfera cálida y elegante. Las copas seguían llenándose, las conversaciones seguían fluyendo y Leonardo seguía siendo el centro de todo. Sofía observaba desde una de las esquinas del salón. No estaba apartada, pero tampoco estaba dentro del círculo de conversación. Era su lugar habitual, una presencia discreta, correcta. Elegante. Siempre son así las reuniones aquí. La voz femenina sonó detrás de ella. Sofía se giró. Era Isabella Sarmiento, una joven arquitecta que colaboraba con el Grupo Fuentes. Alta, segura de sí misma, hermosa de una forma evidente. Sí, respondió Sofía con amabilidad. Mi suegra disfruta estas reuniones. Isabella sonrió. Su esposo parece disfrutar más las conversaciones de negocios que la fiesta. Sofía miró hacia el centro del salón. Leonardo hablaba con Mauricio y otros empresarios. Reía. Explicaba algo con entusiasmo. Leonardo siempre ha sido así, dijo Sofía. Isabella inclinó ligeramente la cabeza. Eso es una ventaja para el trabajo. Hizo una pausa. Luego añadió algo con un tono ligero. Y un problema para el matrimonio. Sofía sostuvo su mirada. La frase no fue malintencionada, pero tampoco fue casual. Antes de que pudiera responder, Leonardo se acercó al grupo. Isabella la saludó con una sonrisa que Sofía rara vez veía. Leonardo, respondió ella. Se estrecharon la mano. La conversación entre ellos comenzó de inmediato. Proyectos, inversiones, expansiones. Isabella hablaba con inteligencia, Leonardo escuchaba con interés. Sofía permanecía a su lado, pero la conversación no la incluía. Podríamos discutirlo con más calma en Madrid, dijo Leonardo. Eso me gustaría, respondió Isabella con una sonrisa. Mauricio observaba la escena en silencio. Con el tiempo había aprendido a reconocer ciertos detalles y había uno que le incomodaba. Leonardo parecía mucho más atento con Isabella que con su propia esposa. Camila también lo había notado. Se acercó a Sofía.
¿Quién es ella? Una arquitecta que colabora con el grupo. Camila observó a Leonardo. Él parece muy interesado. Sofía respondió con calma. Está hablando de negocios. Camila no parecía convencida. No lo sé. En ese momento, Leonardo hizo algo que cambió completamente la atmósfera. Apoyó suavemente una mano en la espalda de Isabella mientras le explicaba algo. El gesto fue natural, instintivo, pero todos lo vieron. Sofía también. Y por primera vez en toda la noche, algo dentro de ella se tensó. Mauricio carraspeó. Leonardo. Leonardo lo miró. Sí. Mauricio inclinó ligeramente la cabeza hacia Sofía. Creo que tu esposa estaba hablando. Leonardo miró a Sofía como si apenas recordara que estaba allí. ¿Decías algo? Sofía lo miró. No había rabia en sus ojos, no había lágrimas, solo una serenidad extraña. No. Leonardo asintió. Bien. Y continuó hablando con Isabella. Camila apretó los puños. Esto es ridículo. Camila, dijo Sofía con suavidad. Pero su hermana ya había decidido. Se acercó directamente a Leonardo. Siempre haces esto. La conversación en el salón se detuvo ligeramente. Leonardo la miró con impaciencia. ¿Cómo? Camila señaló discretamente hacia Sofía. Ignorar a tu esposa delante de todos. El silencio se volvió más pesado. Isabella se apartó ligeramente. Leonardo respondió con calma fría. Camila, no hagas una escena. No estoy haciendo una escena, replicó ella. Estoy señalando algo evidente. Leonardo suspiró. Si Sofía tiene un problema, puede decírmelo ella. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía. Ella permanecía quieta, elegante como siempre. Leonardo la miró. ¿Tienes algún problema? El silencio fue largo. Sofía lo sostuvo unos segundos, luego negó suavemente. No. Camila la miró con incredulidad. Sofía. Pero Sofía solo dijo. Está bien. Leonardo asintió. Perfecto. Y continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido. Camila miró a su hermana. No puedo creer que permitas esto. Sofía respondió en voz baja. No es necesario hacer un escándalo. Camila negó con la cabeza. No, Sofía. La miró con una mezcla de rabia y tristeza. Lo que no es necesario es aguantarlo. Sofía no respondió, pero algo dentro de ella se movió. No fue furia, no fue desesperación, fue algo mucho más peligroso, cansancio. Por primera vez en 8 años, Sofía sintió algo que nunca había permitido. No ganas de luchar por su matrimonio, sino ganas de descansar de él. Y ese sentimiento era el principio del final. Hay matrimonios que terminan con una pelea. Otros terminan mucho antes, cuando uno de los dos deja de ser visto. Parte 5. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los últimos invitados se marcharon entre despedidas elegantes y promesas de futuros encuentros. La villa volvió a quedarse en silencio. El tipo de silencio que siempre regresaba después de las reuniones. Sofía estaba en la cocina cuando Carmen comenzó a recoger las últimas bandejas. Fue una cena bonita, dijo Carmen. Sofía asintió mientras doblaba una servilleta. Sí. Pero su voz no tenía entusiasmo. Carmen la miró unos segundos, luego habló con la franqueza de quien ya no puede callarse. Ese hombre no la merece. Sofía levantó la mirada. Carmen. Lo digo porque llevo años viéndola aquí, continuó la mujer. Siempre correcta, siempre educada, siempre esperando. Sofía sonrió suavemente. No estoy esperando nada. Carmen dejó una bandeja sobre la mesa.
Entonces, explíqueme por qué siempre mira la puerta cuando él entra. Sofía no respondió porque la respuesta era demasiado sencilla, porque era verdad. En ese momento, la señora Carmen apareció en la puerta. Señora Sofía, su hermana la está buscando. Sofía salió de la cocina. Camila estaba en el vestíbulo con el abrigo en la mano. ¿Te vas?, preguntó Sofía. Sí. Camila la miró unos segundos. No puedo quedarme en esta casa más tiempo. Sofía entendía. Lo siento. No tienes que disculparte, respondió Camila. El que debería hacerlo es él. Sofía suspiró suavemente. Camila, por favor. Pero su hermana no estaba dispuesta a callar. Sofía, lo que hizo esta noche fue vergonzoso. Sofía bajó la mirada. No fue tan grave. Camila soltó una risa amarga. ¿No fue tan grave? Ni siquiera te defendió. Sofía habló con una serenidad que desconcertaba a todos. No me atacó. Camila se acercó más. No, Sofía. Su voz se volvió más baja. Lo que hace es peor. Sofía levantó la mirada. Peor. Camila asintió. Porque ni siquiera se toma el tiempo de tratarte mal. Hizo una pausa. Simplemente te ignora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía no respondió porque en el fondo sabía que su hermana tenía razón. En ese momento, la puerta principal se abrió. Leonardo entró al vestíbulo quitándose la chaqueta. Se detuvo al verlas. Camila. Ella lo miró con frialdad. Leonardo. Leonardo notó inmediatamente la tensión. ¿Ocurre algo? Camila respondió sin dudar. Sí. Sofía susurró. Camila. Pero su hermana ya había decidido. Ocurre que mi hermana lleva 8 años viviendo en esta casa como si fuera invisible. Leonardo frunció el ceño. Eso es absurdo. Ah, sí. Respondió Camila. Entonces, dime una cosa. Señaló hacia Sofía. ¿Sabes cuál es su comida favorita? Leonardo la miró. Luego miró a Sofía. El silencio se volvió incómodo. Eso no tiene importancia. Camila sonrió con ironía. Claro que no. Se cruzó de brazos. ¿Sabes cuál es su libro favorito? Leonardo no respondió. ¿Sabes qué la hace reír? El silencio se volvió más pesado. Camila negó lentamente con la cabeza. Exacto. Luego dijo algo que hizo que Sofía levantara la mirada. Porque nunca la has mirado lo suficiente para saberlo. Leonardo respondió con frialdad. Si Sofía tiene algo que decir, puede hacerlo ella misma. Los tres se miraron. Sofía estaba en medio, entre la verdad de su hermana y la indiferencia de su marido. Camila habló más suave esta vez. Sofía, dime algo. Sofía la miró. ¿Qué? ¿Él te trata mal? La pregunta quedó flotando en el aire. Leonardo también esperaba la respuesta. Sofía pensó unos segundos y entonces dijo algo que ninguno de los dos esperaba. No. Camila frunció el ceño. Entonces. Sofía respiró lentamente, luego respondió con una calma que parecía demasiado antigua para su edad. No me trata mal. Miró a Leonardo, luego a su hermana, y dijo la frase que llevaba años viviendo dentro de ella. Simplemente nunca me trata. El silencio que siguió fue absoluto. Camila bajó la mirada. Leonardo no dijo nada porque por primera vez en mucho tiempo no tenía respuesta. Y Sofía entendió algo en ese momento, algo que cambiaría su vida muy pronto. No estaba en un matrimonio cruel. Estaba en algo peor, un matrimonio vacío. Y los matrimonios vacíos no se rompen con una pelea.
Se rompen con una decisión. A veces una mujer no se va porque dejó de amar. Se va porque finalmente comprendió cuánto se estaba perdiendo a sí misma. Parte 6. La Villa Fuentes estaba en silencio. Los invitados se habían marchado. Las luces del salón aún estaban encendidas, pero el eco de las conversaciones había desaparecido. Sofía caminaba por el pasillo superior de la villa cuando escuchó la voz de Leonardo desde su estudio. Mañana revisamos el contrato, decía por teléfono. Su tono era firme, concentrado, exactamente el mismo que había usado toda la noche. Negocios. Siempre negocios. Sofía se detuvo frente a la puerta. No entró. Nunca lo hacía cuando estaba trabajando. Durante años había aprendido algo muy simple: Leonardo siempre tenía algo más importante que ella. Siguió caminando. En la cocina, Carmen estaba guardando las últimas copas. Señora Sofía, dijo al verla. Pensé que ya se había acostado. Sofía sonrió levemente. No tenía sueño. Carmen observó su rostro con atención. ¿Está bien? Sofía tardó unos segundos en responder. Sí. Pero Carmen no estaba convencida. Llevaba demasiados años viendo lo mismo. Hoy fue una noche difícil. Sofía apoyó las manos sobre la mesa de madera. No más que otras. Carmen negó suavemente con la cabeza. No debería acostumbrarse a eso. Sofía miró el reflejo de la luz en el mármol de la cocina. Las personas se acostumbran a muchas cosas. No a no ser amadas, respondió Carmen con firmeza. El silencio que siguió fue largo. Sofía levantó la mirada. Carmen, Leonardo no es un hombre cruel. No, respondió ella, pero tampoco es un hombre que mira. Sofía respiró profundo. Aquella frase le recordó algo que Camila había dicho horas antes. Esa palabra seguía resonando dentro de ella. En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Leonardo salió ajustándose los gemelos de la camisa. Mañana tengo que viajar temprano. Sofía lo miró. ¿A Barcelona? Sí. La respuesta fue breve, automática, como si fuera un detalle sin importancia. Sofía asintió. Entiendo. Leonardo caminó hacia el bar del salón. Se sirvió un whisky, luego habló sin mirarla. No hace falta que me acompañes al aeropuerto. Sofía permaneció en silencio unos segundos. Después dijo algo que él no esperaba. Leonardo. Él levantó la mirada. Sofía lo observó con calma. Durante años había buscado su atención. Aquella noche, sin embargo, su voz sonó diferente. Más tranquila, más clara. ¿Alguna vez te has preguntado si soy feliz aquí? Leonardo frunció ligeramente el ceño. ¿De dónde sale esa pregunta? Sofía respondió con sencillez. Solo curiosidad. Leonardo dio un sorbo a su whisky. Sofía, tienes todo lo que podrías necesitar. La frase cayó en el aire, fría, práctica. Exactamente como él. Sofía lo miró unos segundos más y entonces entendió algo con absoluta claridad. Leonardo realmente creía eso, que una casa enorme, dinero, comodidad eran suficientes. Nunca había pensado en algo más. Sofía sonrió con suavidad. Buenas noches, Leonardo. Y subió las escaleras. Leonardo la observó alejarse. Algo en su manera de caminar le pareció distinto, pero no supo explicar por qué. En su habitación, Sofía se sentó frente al espejo. Se quitó lentamente los pendientes, luego soltó su cabello. Su reflejo la miró con una serenidad extraña. No había lágrimas, no había rabia, solo una sensación nueva, claridad. Por primera vez en 8 años, Sofía pensó algo que nunca se había permitido pensar. Tal vez el problema no era que Leonardo no cambiara.
Tal vez el problema era que ella seguía esperando que lo hiciera. Y en ese momento comprendió algo que cambiaría su vida. No necesitaba que Leonardo la amara. Necesitaba volver a amarse a sí misma. Y ese descubrimiento era el principio de su libertad. Las despedidas más fuertes no llevan gritos. Llevan silencio. Parte 7. La Villa Fuentes amaneció tranquila. El sol entraba suavemente por las ventanas del comedor, iluminando la larga mesa donde cada mañana Leonardo tomaba café antes de salir a trabajar. Aquella mañana no fue diferente. Leonardo bajó las escaleras revisando su teléfono. Buenos días, señor, saludó Felipe desde el vestíbulo. Buenos días. Leonardo tomó una taza de café sin mirar alrededor. Salimos en 20 minutos. Sí, señor. En la cocina, Carmen estaba organizando el desayuno. Miró hacia el comedor. La señora Sofía ya bajó. Felipe negó con la cabeza. No la he visto. Carmen frunció ligeramente el ceño. Sofía siempre bajaba temprano, siempre. Pero aquella mañana la casa se sentía distinta. Más silenciosa, más vacía. Arriba, en el dormitorio principal, Sofía cerraba lentamente una maleta. No era grande, solo lo necesario, ropa sencilla, un par de libros y una pequeña caja de madera donde guardaba algunas fotografías antiguas. Se detuvo un momento, miró la habitación. Había pasado 8 años allí. 8 años esperando que algún día Leonardo la mirara como al principio. Pero ahora entendía algo. Ese principio tal vez nunca había sido real. Cerró la maleta, respiró profundo y bajó las escaleras. Leonardo estaba terminando su café cuando la vio. ¿Vas a salir? Sofía dejó la maleta cerca de la puerta. Sí. Leonardo levantó una ceja. ¿De viaje? Sofía lo miró. Algo así. Leonardo tomó su reloj del mueble. Avísale a Felipe si necesitas que te lleve. Sofía negó suavemente. No hace falta. Felipe observaba la escena desde el pasillo. Había algo extraño, algo que no lograba entender. Leonardo se puso la chaqueta. Volveré, Sofía asintió. Lo imaginé. Leonardo caminó hacia la puerta. Se detuvo apenas un segundo. Nos vemos luego. Sofía sostuvo su mirada por primera vez en muchos años y respondió con una serenidad que él no supo interpretar. No, Leonardo. El silencio cayó entre ellos. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sofía habló con calma. No nos veremos luego. Leonardo miró la maleta, luego volvió a mirarla a ella. Sofía, ¿qué estás haciendo? Ella no levantó la voz, no lloró, no tembló. Simplemente dijo la verdad. Me voy. El tiempo pareció detenerse. Felipe bajó la mirada discretamente. Carmen apareció en el pasillo. Nadie habló. Leonardo soltó una pequeña risa incrédula. ¿Irte? ¿A dónde? Sofía respondió con la misma serenidad. A vivir mi vida. Leonardo negó con la cabeza. Sofía, no hagas cosas absurdas. Pero ella no discutía, ya no explicaba, ya no pedía. Solo tomó la maleta. Antes de salir dijo algo más, una frase simple, pero definitiva. Leonardo, durante 8 años esperé que algún día me miraras. Hizo una pausa. Pero ya no quiero esperar más. Y abrió la puerta. La luz de la mañana entró en el vestíbulo. Sofía salió de la casa sin mirar atrás. Leonardo permaneció inmóvil. No intentó detenerla, no porque no pudiera, sino porque estaba convencido de algo, que Sofía volvería. Siempre volvía. Siempre estaba ahí. Lo que Leonardo no sabía era que aquella vez era diferente.
Aquella vez Sofía no estaba saliendo de la casa. Estaba saliendo de su vida. Y el hombre que siempre creyó tener el control aún no sabía que acababa de perder lo único que realmente importaba. Hay ausencias que se notan desde el primer minuto. Y otras que tardan en revelarse hasta que el silencio se vuelve insoportable. Parte 8. La Villa Fuentes estaba demasiado silenciosa. Leonardo no lo notó al principio. Aquella mañana continuó con su rutina habitual. Salió hacia la oficina, asistió a reuniones, firmó contratos, respondió llamadas. Exactamente igual que todos los días. Pero cuando regresó a la villa aquella noche, algo era distinto. La casa estaba ordenada, las luces encendidas, la mesa del comedor preparada para la cena. Todo parecía igual, excepto por algo que faltaba, Sofía. Buenas noches, señor, dijo Carmen desde el pasillo. Buenas noches. Leonardo caminó hacia el comedor. ¿La señora Sofía regresó? Carmen lo miró con calma. No, señor. Leonardo sintió como si no tuviera importancia. Se sentó a cenar. Carmen sirvió el plato principal, pero algo extraño comenzó a ocurrir. El silencio era más pesado de lo habitual. Normalmente Sofía hablaba poco, pero su presencia llenaba la casa. Ahora solo había vacío. Leonardo terminó de cenar y subió al dormitorio. Abrió la puerta. La habitación estaba impecable, pero el armario estaba medio vacío. Los vestidos de Sofía ya no estaban. El perfume tampoco. La pequeña caja de madera que ella guardaba en la cómoda había desaparecido. Leonardo permaneció de pie unos segundos, luego cerró la puerta. No estaba enfadado ni preocupado. Solo pensó algo muy simple: Sofía necesitaba unos días. Siempre había sido sensible. Seguro estaba con su hermana. Volvería. Siempre volvía. Abajo en la cocina, Carmen hablaba con Felipe en voz baja. La casa se siente distinta, dijo Felipe. Carmen asintió. Porque falta la señora. Felipe suspiró. El señor aún no lo entiende. Carmen miró hacia el techo. ¿Lo entenderá? ¿Cuándo? Cuando empiece a buscarla. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sofía caminaba por el paseo marítimo de Madrid. El aire era frío, pero también limpio. Respiró profundo. Durante años había vivido en una villa enorme. Pero aquella caminata le daba una sensación que hacía mucho no sentía: libertad. Se detuvo frente al río. Observó las aguas moverse lentamente. No sabía exactamente qué haría ahora. No tenía un plan perfecto, solo tenía una decisión: no volver a la vida que había dejado atrás. Su teléfono vibró. Era Camila. ¿Ya saliste de esa casa?, preguntó su hermana en cuanto respondió. Sofía sonrió levemente. Sí. ¿Dónde estás? Cerca del río. Camila guardó silencio unos segundos. Estoy orgullosa de ti. Sofía miró el horizonte. Yo también. Era la primera vez en mucho tiempo que decía algo así y lo sentía de verdad. Camila habló de nuevo. ¿Vendrás a mi casa? Sofía negó suavemente. No, necesito empezar sola. Camila suspiró. Está bien. Luego añadió algo importante. Pero no olvides algo. ¿Qué? No estás empezando desde cero. Sofía frunció el ceño. ¿Cómo? Camila sonrió al otro lado del teléfono. No. Hizo una pequeña pausa. Estás empezando desde tu dignidad. Sofía colgó, guardó el teléfono y volvió a mirar el río. Por primera vez en muchos años, no estaba esperando que alguien cambiara. Estaba cambiando ella. Y mientras Sofía comenzaba su nueva vida, en la Villa Fuentes, Leonardo aún no sabía algo:
el silencio que había llegado a su casa no era temporal. Era el comienzo de su castigo. Cuando una mujer deja de esperar, empieza a descubrir quién era antes de esperar. Parte 9. Los primeros días fueron extraños para Sofía. Había alquilado un pequeño apartamento cerca del río Manzanares. No era grande, no tenía jardines ni ventanales enormes, pero tenía algo que la villa nunca había tenido: silencio propio. Esa mañana Sofía despertó temprano. La luz del río entraba por la ventana del salón. Preparó café. Se sentó frente a la pequeña mesa de madera y por primera vez en muchos años no tenía que organizar la vida de nadie más. No tenía que esperar a Leonardo. No tenía que ajustar su día a los horarios de un hombre que nunca la miraba. El teléfono sonó. Era Camila. Buenos días, mujer libre. Sofía sonrió. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. Camila se quedó en silencio un momento. Eso ya es una victoria. Sofía miró por la ventana. Creo que sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Sofía pensó unos segundos. Buscar trabajo. Camila sonrió al otro lado del teléfono. Me encanta escucharte decir eso. Necesito empezar de verdad. Siempre pudiste hacerlo, respondió su hermana. Solo que estabas ocupada esperando que Leonardo cambiara. Sofía no discutió porque era cierto. Después de colgar, Sofía caminó por las calles del centro. Madrid estaba lleno de vida. Personas caminando, cafeterías abiertas. Se detuvo frente a una pequeña galería de arte cerca del paseo. En la ventana había un cartel sencillo: se busca personal. Sofía entró. El lugar era acogedor. Paredes blancas, cuadros bien iluminados, una luz cálida que hacía que todo se sintiera tranquilo. Detrás del mostrador estaba un hombre organizando unos catálogos. Buenos días, dijo él. Sofía respondió con una sonrisa. Buenos días. El hombre levantó la mirada. Tenía unos 40 años. Cabello oscuro, ojos amables, una presencia tranquila. Nada imponente, nada dominante. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Sofía señaló el cartel. Vi que buscan personal. El hombre sonrió. Sí. Se limpió las manos con un paño. Soy Damián Herrera, el dueño. Sofía extendió la mano. Sofía. Damián la miró con atención. No de una forma incómoda, solo presente. ¿Tienes experiencia? Sofía pensó unos segundos. No en galerías. Damián sonrió. Eso se aprende. Luego añadió algo con naturalidad. Lo que no se aprende es la forma en que una persona trata a los demás. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Y cómo sabe eso de mí? Damián respondió con sencillez. Porque me miraste a los ojos cuando entraste. Sofía sintió algo extraño, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: ser vista. Damián continuó. Si quieres, puedes empezar mañana. Sofía parpadeó. ¿Así de rápido? Damián se encogió de hombros. Confío en las primeras impresiones. Sofía sonrió. Entonces, empezaré mañana. Mientras tanto, en la Villa Fuentes, Leonardo caminaba por el comedor con el teléfono en la mano. Había llamado a Sofía 5 veces. No respondía. Felipe apareció en el vestíbulo. ¿Necesita el coche, señor? Leonardo guardó el teléfono. No. Luego preguntó algo que no había preguntado en 8 años. Felipe, ¿sabes dónde está Sofía? Felipe dudó un momento. No, señor. Leonardo miró el comedor, la mesa vacía, las flores que Sofía siempre cambiaba, el silencio. Algo dentro de él comenzó a sentirse incómodo.
No era tristeza, aún no, solo una sensación nueva, falta. Y Leonardo aún no entendía algo. El vacío que sentía en su casa era solo el comienzo. Porque mientras Sofía empezaba a reconstruir su vida, él estaba a punto de descubrir lo que significa perder a alguien que siempre creyó tener. Hay hombres que creen que el amor es algo seguro, hasta que descubren que la mujer que ignoraban aprendió a vivir sin ellos. Parte 10. 3 días. Ese fue el tiempo que Leonardo tardó en empezar a inquietarse. No porque Sofía no estuviera en la casa. Eso había pasado otras veces cuando visitaba a su hermana. Lo que era diferente era el silencio. Sofía no respondía a los mensajes, no devolvía las llamadas, no enviaba ni una sola explicación. Y eso no era propio de ella. Leonardo estaba sentado en su estudio cuando finalmente dejó el teléfono sobre el escritorio con frustración. Felipe, el chofer, apareció en la puerta. Sí, señor. Averigua dónde está Sofía. Felipe dudó apenas un segundo. Sí, señor. Una hora después regresó. La señora está en Madrid. Leonardo levantó la vista. Eso ya lo sabía. Felipe continuó con cuidado. Está trabajando. Leonardo frunció el ceño. ¿Trabajando? Sí, señor. Felipe mencionó el lugar, una galería de arte cerca del paseo. El silencio llenó el estudio. Leonardo se recostó en su silla. ¿Trabajando? Sofía nunca había trabajado. No porque no pudiera, sino porque él siempre había considerado que no era necesario. Prepara el coche, dijo finalmente. Sí, señor. La galería estaba tranquila aquella tarde. Sofía acomodaba unos catálogos en una estantería mientras la luz entraba suavemente por los ventanales. Te estás acostumbrando rápido, dijo Damián desde el mostrador. Sofía sonrió. El arte ayuda. Damián la observó con curiosidad. Hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? No pareces alguien que haya trabajado en esto toda su vida, pero tampoco pareces alguien que acaba de empezar. Sofía cerró el catálogo que tenía en la mano. Tal vez porque durante muchos años aprendí a observar en silencio. Damián asintió. Eso explica mucho. En ese momento, la puerta de la galería se abrió. Sofía lo vio un segundo después. Y durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Leonardo la observó, no con rabia, no con sorpresa, sino con algo que él mismo no esperaba sentir, impacto. Sofía estaba diferente. Más tranquila, más segura. Como si la casa que había dejado atrás ya no tuviera poder sobre ella. Damián miró a Sofía. ¿Lo conoces? Sofía respondió con calma. Sí. Leonardo caminó hacia ellos. Sofía. Su voz sonó más baja de lo habitual. Sofía sostuvo su mirada. Leonardo. El silencio entre los tres se volvió incómodo. Damián habló primero. ¿Puedo ayudarte? Leonardo lo miró. Estoy hablando con mi esposa. Sofía corrigió con serenidad. Ex esposa. Leonardo frunció el ceño. Aún no. Sofía respondió con la misma calma. Solo es cuestión de tiempo. Damián comprendió la situación. Les daré un momento. Se alejó hacia el fondo de la galería. Leonardo volvió a mirar a Sofía. ¿Trabajas aquí? Sí. ¿Por qué? La pregunta salió con incredulidad. Sofía respondió simplemente. ¿Por qué quiero? Leonardo negó con la cabeza. Sofía, esto es absurdo. Sofía apoyó un catálogo sobre la mesa. No lo es. Leonardo la observó como si no entendiera lo que estaba viendo. Tienes una casa enorme. Era tu casa. La corrección fue suave, pero definitiva.
Leonardo bajó la voz. Sofía, estás exagerando. Sofía lo miró con serenidad. No. Hizo una pausa. Solo estoy viviendo. Leonardo la observó unos segundos más. Luego preguntó algo que nunca había preguntado antes. ¿Estás feliz? Sofía pensó unos segundos y respondió con honestidad. Estoy en paz. Aquella respuesta golpeó algo dentro de Leonardo. Algo pequeño, pero nuevo. Porque por primera vez en 8 años, Sofía no parecía estar esperando nada de él. Y eso era algo que Leonardo no sabía cómo controlar. Algunos hombres creen que una mujer se va solo para ser perseguida. Hasta que descubren que esta vez se fue para siempre. Parte 11. La galería volvió a la calma después de que Leonardo se marchó. Sofía acomodaba unos folletos en la barra cuando Damián se acercó con 2 tazas de café. Creo que te debo una, dijo. Sofía levantó la mirada. ¿Por qué? Porque interrumpí una conversación complicada. Sofía sonrió levemente. No interrumpiste nada. Damián apoyó una taza frente a ella. ¿Era tu marido? Sofía dudó un momento. Lo fue. Damián no preguntó más, solo dijo algo simple. Parece un hombre acostumbrado a que las cosas salgan como quiere. Sofía bajó la mirada hacia el café. Siempre fue así. Damián tomó un sorbo. Entonces, supongo que esto es nuevo para él. Sofía levantó los ojos. Mucho. Mientras tanto, en la Villa Fuentes, Leonardo caminaba por el estudio revisando documentos, pero su mente no estaba en el trabajo. Estaba en la galería, en la forma en que Sofía había dicho, estoy en paz. Aquella frase seguía resonando en su cabeza. Alguien llamó a la puerta. Adelante. Era Felipe. Señor, ha llegado un mensajero. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué quiere? Trajo un documento para usted. Felipe dejó el sobre el escritorio. Leonardo lo tomó sin prestar mucha atención. Gracias. Felipe salió. Leonardo continuó leyendo un informe unos segundos más. Luego abrió el sobre. Al principio no entendió lo que estaba leyendo, pero cuando vio el encabezado del despacho de abogados, su expresión cambió. Solicitud de divorcio firmada por Sofía Valdés de Fuentes. El silencio llenó el estudio. Leonardo volvió a leer el documento una vez, 2 veces, 3. Como si las palabras pudieran cambiar. Pero no cambiaban. Sofía no estaba esperando. Sofía no estaba pensando. Sofía estaba avanzando. Leonardo se levantó lentamente de la silla. Caminó hacia la ventana. El jardín de la villa se extendía frente a él. Perfecto. Ordenado. Silencioso. Durante 8 años, Sofía había vivido allí esperándolo, acompañándolo, existiendo en su vida sin pedir nada. Y ahora solo quedaba un sobre en su escritorio. Leonardo apretó el documento entre los dedos. Algo dentro de él empezó a moverse. No era amor todavía. Era algo más primitivo, orgullo herido, incredulidad y una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Cómo era posible que Sofía realmente se fuera? Porque en la mente de Leonardo había una verdad absoluta. Sofía siempre estaba. Siempre. Hasta ahora. En la cocina, Carmen hablaba en voz baja con la cocinera. ¿Qué ocurre arriba? La cocinera miró hacia el techo. El señor recibió un documento. Carmen suspiró. Entonces, ya empezó. ¿Cómo así? El momento en que entenderá lo que perdió. Arriba en el estudio, Leonardo seguía mirando la ciudad con el documento del divorcio en la mano. Por primera vez desde que Sofía se fue, una sensación real apareció dentro de él, miedo. No a perder el matrimonio, sino a algo mucho peor, a perder a la única mujer que nunca le pidió nada,
y que ahora ya no quería nada de él. Algunos hombres descubren el valor de una mujer cuando ya no tienen derecho a mirarla. Parte 12. Leonardo no durmió bien esa noche. El documento del divorcio seguía sobre el escritorio de su estudio. No lo había firmado, ni siquiera lo había guardado. Simplemente lo dejó ahí, como si todavía estuviera intentando comprenderlo. A las 3 de la madrugada seguía despierto. Caminó por la casa. La villa estaba en silencio. El silencio que Sofía había dejado atrás. Pasó frente al comedor. Las flores estaban marchitas. Sofía siempre cambiaba las flores cada 2 días. Leonardo se detuvo frente al jarrón, lo observó unos segundos, luego siguió caminando. Entró en el dormitorio, abrió el armario. El espacio vacío del lado de Sofía lo recibió como una respuesta. Y por primera vez, Leonardo sintió algo que no había sentido cuando ella salió por la puerta, una punzada incómoda en el pecho. A la mañana siguiente, Leonardo volvió a la galería. No tenía una excusa clara, ni siquiera sabía qué iba a decir, pero aún así entró. La campanilla de la puerta sonó. Sofía estaba organizando unos cuadros en la pared central. Levantó la mirada y por un segundo el pasado volvió a estar frente a ella. Leonardo, traje impecable, expresión seria, pero algo había cambiado. Sus ojos. Sofía habló primero. Buenos días. Leonardo tardó un momento en responder. Buenos días. Damián apareció desde el fondo de la galería. Hola. Leonardo lo miró. Damián extendió la mano con naturalidad. Damián. Leonardo la estrechó con cierta rigidez. Leonardo. El silencio fue breve. Damián rompió la tensión. ¿Buscas algún cuadro? Leonardo miró las paredes. No. Luego miró a Sofía. Solo quería hablar. Sofía cerró el catálogo que tenía en las manos. Estoy trabajando. La frase fue tranquila, pero clara. Leonardo no estaba acostumbrado a eso. Sofía siempre había dejado todo cuando él lo pedía. Damián percibió la incomodidad. ¿Puedo encargarme del mostrador? Sofía negó suavemente. No hace falta. Leonardo habló de nuevo. Recibí los documentos. Sofía asintió. Lo imaginé. Leonardo bajó la voz. ¿De verdad vas a hacer esto? Sofía lo miró directamente. Sí. Leonardo negó con incredulidad. Sofía, llevamos 8 años casados. Sofía respondió con serenidad. Lo sé. Leonardo bajó la voz aún más. No puedes borrar 8 años así. Sofía sostuvo su mirada y dijo algo que lo dejó en silencio. No estoy borrando 8 años. Hizo una pausa. Estoy dejando de repetirlos. Damián observaba desde el fondo del local. No intervenía, pero estaba atento. Leonardo lo notó y algo dentro de él se tensó. ¿Este lugar es lo que quieres ahora? Sofía respondió con tranquilidad. Este lugar es donde estoy empezando. Leonardo miró alrededor. Cuadros, luz, espacio. Nada de lujo, nada de poder, nada de control. Y sin embargo, Sofía parecía más tranquila allí que en la villa. Leonardo dio un paso más cerca. Sofía, ¿podemos arreglar esto? Sofía negó suavemente. No, Leonardo. Ni siquiera lo intentaremos. Leonardo abrió la boca para responder, pero Sofía habló con una calma que dolía más que un reproche. Yo lo intenté durante 8 años. El silencio cayó entre ellos. Leonardo no tenía respuesta porque por primera vez Sofía no estaba discutiendo, estaba diciendo la verdad. Y la verdad tenía un peso que Leonardo nunca había tenido que cargar. Cuando Leonardo salió de la galería, Damián se acercó a Sofía.
Ese hombre no está acostumbrado a perder. Sofía suspiró. No. Damián la miró con atención. Pero esta vez parece que sí. Sofía miró por la ventana. Leonardo caminaba por la calle con el documento del divorcio en la mano. Y aunque Sofía aún no lo sabía, aquel hombre que siempre había tenido el control de todo estaba a punto de descubrir lo que significa rogar por algo que ya no se puede recuperar. El orgullo es fuerte, hasta que el corazón empieza a perder lo que daba por seguro. Parte 13. Leonardo comenzó a ir a la galería casi todos los días. Al principio encontraba excusas, un café, una exposición, una reunión cerca del paseo. Pero la verdad era más simple, quería verla. La primera vez Sofía pensó que era casualidad. La segunda lo dudó. La tercera ya no hubo duda. Aquella tarde Leonardo entró mientras Sofía limpiaba una mesa de exposición. La campanilla de la puerta sonó. Sofía levantó la vista y lo vio. Leonardo, otra vez. Buenas tardes, dijo ella con calma. Leonardo respondió con una leve inclinación de cabeza. Buenas tardes. Damián estaba detrás del mostrador preparando café. Observó la escena en silencio. Ya conocía la historia. Sofía se la había contado una noche después de cerrar el local. No con rencor, no con lágrimas. Solo con una serenidad que Damián admiraba profundamente. Leonardo se sentó en una silla cerca de la ventana. Sofía se acercó con una libreta. ¿Qué deseas? Leonardo levantó la mirada. Por un segundo pareció que iba a decir algo más, pero finalmente respondió. Un café. Sofía sintió y se alejó hacia el mostrador. Mientras tanto, Leonardo la observó. Había algo distinto en ella. No solo en su forma de vestir ni en su manera de moverse. Era algo más profundo. Sofía parecía ligera, como si ya no llevara sobre los hombros el peso de una vida que no era suya. Damián colocó la taza en la bandeja. Aquí tienes. Sofía tomó el café. Gracias. Cuando lo dejó frente a Leonardo, él habló en voz baja. ¿Trabajas todos los días? Sí. Antes no te gustaba madrugar. Sofía levantó una ceja. Antes tenía motivos para quedarme en la cama. Leonardo guardó silencio. Aquella respuesta no era cruel, pero tampoco era la Sofía que él recordaba. En ese momento, Damián se acercó a la mesa. ¿Todo bien por aquí? Sofía asintió. Sí. Damián miró a Leonardo con cordialidad. Si necesitas algo más, me dices. Leonardo respondió con un gesto seco. Gracias. Cuando Damián se alejó, Leonardo habló otra vez. Ese hombre parece muy atento contigo. Sofía respondió con naturalidad. Es amable con todo el mundo. Leonardo no respondió, pero algo dentro de él se tensó. Durante años Sofía había estado a su lado, siempre disponible, siempre presente. Y ahora otro hombre la miraba con una atención que Leonardo nunca había considerado necesaria. Aquella sensación era nueva, incómoda y profundamente irritante. Sofía tomó la libreta. ¿Algo más? Leonardo la miró. Durante años había dado por sentado que Sofía estaría ahí, que siempre lo esperaría. Pero ahora la veía moverse por aquel lugar y parecía pertenecer a otro mundo. Sofía. Ella se detuvo. Sí. Leonardo bajó la voz. ¿De verdad estás segura de esto? Sofía no necesitó preguntar a qué se refería. Sí. Leonardo respiró lentamente. ¿Podemos hablar? Sofía respondió con una calma firme. Estamos hablando. Leonardo negó con la cabeza. No así. Sofía lo miró unos segundos. Luego dijo algo que él no esperaba escuchar. Leonardo,
La única razón por la que quieres hablar ahora es porque ya no estoy esperando. El silencio se volvió pesado. Leonardo no tenía respuesta porque sabía que era verdad. Sofía se giró para atender otra mesa y Leonardo se quedó mirando su taza de café. Por primera vez en su vida, no sabía cómo recuperar algo. Y aquella sensación lo estaba volviendo loco. Desde el mostrador, Damián observó discretamente la escena. No era difícil entender lo que estaba pasando. Algunos hombres solo descubren el valor de una mujer cuando ella deja de pertenecerles. Algunos hombres nunca sienten celos hasta que ven a otro hombre tratar bien a la mujer que ellos ignoraron. Parte 14. La tarde en la galería había sido tranquila. El sol comenzaba a caer sobre el Paseo de Madrid, pintando el cielo con tonos dorados que entraban por los ventanales del local. Sofía estaba cerrando la caja del día. «Hoy trabajaste más rápido», dijo Damián mientras limpiaba la máquina de café. Sofía sonrió. «Estoy aprendiendo». Damián se apoyó en el mostrador. «Eso no es lo que quise decir». Sofía levantó la mirada. «Entonces, ¿qué?». Damián habló con naturalidad. «Parece que te sientes más cómoda aquí». Sofía pensó unos segundos. «Creo que sí». Damián asintió. «Eso se nota». El silencio entre ellos era agradable. Nada incómodo, nada forzado, solo tranquilo. Después de un momento, Damián habló otra vez. «Sofía». «Sí». «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?». La pregunta fue sencilla, sin presión, sin expectativas exageradas. Sofía se quedó en silencio unos segundos. Durante años había vivido en un matrimonio donde nadie la invitaba a nada. Todo estaba decidido, todo era automático. Pero esta vez era distinto. Damián esperaba su respuesta. Sofía sonrió suavemente. «Sí». Damián devolvió la sonrisa. «Entonces, cerremos antes». Media hora después salieron de la galería. La noche en Madrid estaba fresca. Las luces de la ciudad iluminaban el paseo. Sofía caminaba junto a Damián con una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. No había tensión. No había miedo de decir algo incorrecto. Solo conversación. «¿Siempre quisiste tener una galería?», preguntó Sofía. Damián rió suavemente. «En realidad quería ser pintor». «¿Y qué pasó?». «La vida». Sofía sonrió. «Eso suena familiar». Caminaron unos metros más. Ninguno notó el coche negro estacionado al otro lado de la calle. Dentro del coche, Leonardo observaba. Había ido a la galería una vez más, pero esta vez llegó tarde y vio algo que no estaba preparado para ver: Sofía saliendo con Damián, riendo, caminando a su lado. Con una naturalidad que Leonardo nunca había visto en ella. Leonardo apretó el volante. Algo dentro de su pecho se contrajo. No era orgullo, no era molestia, era algo mucho más incómodo: celos. Por primera vez en su vida, Leonardo sentía celos porque estaba viendo a otro hombre hacer algo que él nunca hizo, tratar a Sofía como si su compañía fuera valiosa. Damián abrió la puerta de un pequeño restaurante frente al paseo. «Después de usted». Sofía entró y Leonardo permaneció en el coche mirando. Durante años Sofía había cenado sola en la villa mientras él trabajaba. Ahora otro hombre estaba cenando con ella. Y aquella imagen se clavó en su mente como una herida. Leonardo arrancó el coche, pero no se fue. Condujo lentamente por el paseo. La rabia dentro de él crecía, pero no era rabia contra Sofía. Era algo peor, rabia contra sí mismo. Porque ahora podía ver con claridad algo que antes nunca había querido reconocer. Sofía siempre había sido una mujer extraordinaria. Y él había vivido 8 años tratándola como si fuera invisible. Esa noche Leonardo no durmió. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía sonriendo,
pero no con él. Con otro hombre. Y ese pensamiento empezó a romper algo dentro de él. El amor no siempre llega tarde. A veces llega cuando ya no es necesario. Parte 15. La lluvia caía sobre Madrid aquella tarde. Una lluvia fina, constante, que cubría el paseo con un brillo gris. La galería estaba tranquila. Sofía acomodaba algunos cuadros en la pared cuando escuchó la campanilla de la puerta. No necesitó mirar para saber quién era. Leonardo había aprendido a reconocer el silencio que lo acompañaba. Sofía levantó la vista lentamente. Leonardo estaba empapado por la lluvia. El traje oscuro, normalmente impecable, estaba arrugado. Parecía un hombre que no había dormido bien en varios días. Damián observó la escena desde el mostrador. Comprendió inmediatamente que aquel no era un momento para intervenir. «Estaré en el almacén», dijo suavemente. Sofía asintió. Leonardo caminó hacia ella. Durante unos segundos ninguno habló. La lluvia golpeaba los ventanales del local. Finalmente, Leonardo habló. «Sofía, tenemos que hablar». Sofía respondió con calma. «Leonardo, ya hablamos». Leonardo negó con la cabeza. «No». Su voz se quebró apenas. «No, de verdad». Sofía cerró el catálogo que tenía en las manos. «Entonces habla». Leonardo la miró. Por primera vez en muchos años no parecía el hombre seguro que dominaba cualquier situación. Parecía perdido. «Vuelve a casa». La frase salió directa. Simple. Como si todavía creyera que las cosas podían arreglarse así. Sofía lo observó con serenidad. «Leonardo, podemos empezar otra vez», continuó él rápidamente. «Podemos arreglarlo». Sofía negó suavemente. «No». Leonardo dio un paso más cerca. «Sofía, por favor». Era la primera vez que usaba esa palabra con ella. «Por favor, no tienes que trabajar aquí», dijo señalando la galería. «No tienes que vivir en ese apartamento». Sofía levantó la mirada. «Leonardo». Su voz era tranquila, pero firme. «No me fui por la casa». Leonardo respiró con dificultad. «Entonces, dime por qué». Sofía lo miró a los ojos y dijo algo que lo dejó completamente en silencio. «Porque durante 8 años viví esperando que algún día me miraras». El silencio cayó entre ellos. Leonardo bajó la mirada. «Yo siempre te vi». Sofía negó suavemente. «No». Su voz fue suave, pero devastadora. «Tú siempre viste a alguien que estaba ahí». Hizo una pausa. «Pero nunca viste quién era yo». Leonardo apretó las manos. «Sofía, puedo cambiar». Sofía lo observó. Había sinceridad en sus ojos, tal vez incluso arrepentimiento. Pero eso ya no era suficiente. «Tal vez sí», dijo ella. Leonardo levantó la mirada con esperanza, pero Sofía terminó la frase. «Pero yo ya cambié». El silencio fue largo. Leonardo sintió algo romperse dentro de su pecho. «¿Es por él?». Sofía frunció ligeramente el ceño. «¿Damián?». Leonardo asintió. «Sí». Sofía respondió con calma. «No». Leonardo parecía confundido. «Entonces, ¿por qué?». Sofía respiró lentamente. «Porque por primera vez en mi vida», su voz se volvió más suave, «me estoy eligiendo a mí». Leonardo pasó una mano por su rostro. Sus ojos estaban húmedos. «Sofía, te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante 8 años, Sofía había esperado escucharlas. Y ahora que finalmente habían llegado, no significaban lo mismo. Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Lo sé». Leonardo levantó la cabeza. «¿Lo sabes?».
Sofía asintió. Sí. Hizo una pausa. Pero llegaste tarde. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Leonardo. Por primera vez en su vida. No eran lágrimas de rabia ni de orgullo herido. Eran lágrimas de pérdida. Sofía se acercó un paso. Su voz fue suave. Ojalá hubiera sentido esto hace 8 años. Luego caminó hacia la puerta, la abrió. La lluvia seguía cayendo. Antes de salir dijo algo más. Leonardo. Él levantó la mirada. Sí. Gracias. Leonardo frunció el ceño. ¿Gracias? Sofía sonrió levemente. Porque al perderte me encontré a mí misma. Y salió bajo la lluvia. Leonardo se quedó solo en la galería con el sonido de la lluvia y con la certeza de algo que ya no podía cambiar. Había amado a Sofía, pero lo había entendido demasiado tarde. Algunas historias de amor no terminan cuando dos personas se separan. Terminan cuando una de ellas finalmente aprende a amarse. Parte 16. Pasaron varias semanas. Madrid seguía igual, el río moviéndose lentamente por la ciudad, el viento fresco meciendo los árboles del paseo. Pero la vida de Sofía era completamente distinta. La galería se había convertido en su refugio. Cada mañana abría las puertas con Damián. Preparaban café, organizaban exposiciones, y el día comenzaba. Sofía había descubierto algo que nunca imaginó, la tranquilidad. No tenía que preguntarse si alguien la estaba ignorando. No tenía que esperar a que alguien llegara tarde. No tenía que intentar ser suficiente. Simplemente vivía. Aquella tarde estaban cerrando el local. Damián apagó una de las luces. Hoy vendimos más que la semana pasada. Sofía sonrió. Parece que los clientes empiezan a conocernos. Damián la miró con una sonrisa tranquila. Sobre todo a ti. Sofía levantó una ceja. Ah, sí. Muchos vienen solo para hablar contigo. Sofía rió suavemente. Eso no es verdad. Damián apoyó las manos sobre el mostrador. Claro que sí. La miró con una seriedad que Sofía no esperaba. Eres una mujer muy fácil de querer. Sofía se quedó en silencio. Durante años nadie le había dicho algo así. Damián se dio cuenta. Perdón, no quería incomodarte. Sofía negó suavemente. No me incomoda. Hizo una pequeña pausa. Solo no estoy acostumbrada. Damián sonrió. Eso puede cambiar. El silencio entre ellos fue cálido, tranquilo, sin presión, sin urgencia, solo la promesa de algo bueno. Mientras tanto, en la Villa Fuentes, Leonardo estaba sentado en el jardín. La casa seguía siendo enorme, elegante, perfecta, pero ya no parecía un hogar. Felipe apareció en el camino de grava. Señor. Leonardo levantó la mirada. Sí. Los abogados llamaron. Leonardo sabía lo que significaba, el divorcio. ¿Está todo listo? Preguntó. Sí. Leonardo respiró lentamente. Está bien. Felipe dudó un momento. Señor, ¿seguro que no quiere hablar con la señora Sofía? Leonardo miró hacia el jardín. Las flores seguían marchitas. Nadie las había cambiado. No. Felipe frunció ligeramente el ceño. Pensé que usted. Leonardo lo interrumpió. La amo. La confesión fue simple. Felipe lo miró sorprendido. Leonardo continuó con una calma que no tenía semanas atrás. Pero amarla ahora no cambia lo que fui durante 8 años. Miró la casa. Sofía merece algo mejor que un hombre que la descubrió demasiado tarde. Felipe bajó la mirada. Leonardo tomó el documento del divorcio, lo firmó. La tinta negra se extendió sobre el papel.
Y con esa firma terminó el matrimonio. Pero también comenzó algo diferente, una lección. La más dura que Leonardo Fuentes había aprendido en su vida. Que el amor no siempre se pierde por falta de sentimientos. A veces se pierde por falta de atención. Esa misma noche, Sofía caminaba por el paseo con Damián. El viento era suave, las luces de la ciudad brillaban en el río. Damián caminaba a su lado con calma. ¿En qué piensas?, preguntó. Sofía miró el horizonte. En que durante mucho tiempo creí que había perdido años de mi vida. Damián la miró. ¿Y ahora? Sofía sonrió. Ahora creo que solo estaba aprendiendo lo que valgo. Damián asintió. Eso es algo que pocas personas descubren. Caminaron unos metros más. Damián se detuvo. Sofía. Sí. No quiero apresurar nada. Sofía lo miró. Damián continuó. Pero me gustas. La sinceridad en su voz era tranquila, honesta. Sofía sintió algo que hacía mucho no sentía, paz. A mí también me gustas, respondió. Damián sonrió. Y esa noche, frente al río de Madrid, Sofía comprendió algo importante. La vida no había terminado cuando dejó la villa. En realidad acababa de empezar. Parte 17. Algunas historias no terminan con un reencuentro. Terminan con una lección. Un año después, la galería frente al paseo se había convertido en uno de los lugares más queridos de Madrid. Las exposiciones siempre tenían visitantes. El aroma del café se mezclaba con la luz que entraba por los ventanales. Y Sofía estaba detrás del mostrador organizando algunos catálogos nuevos que habían llegado esa mañana. Creo que vamos a necesitar más espacio, dijo Damián mientras revisaba unas cajas. Sofía sonrió. Eso es una buena señal. Damián levantó la mirada. Es una señal de que tomaste la decisión correcta. Sofía lo miró con calma. Durante mucho tiempo había pensado que irse de la villa sería el momento más difícil de su vida. Pero no lo fue. Lo más difícil había sido algo mucho más simple, dejar de esperar. Damián se acercó con 2 cafés para celebrar. Sofía levantó la ceja. ¿Celebrar qué? Damián sonrió. Que esta galería ahora es oficialmente tuya también. Sofía lo miró sorprendida. ¿De qué? Damián sacó unos documentos del bolsillo. Firmé los papeles esta mañana. Sofía abrió la carpeta. Su nombre estaba allí como socia, como dueña. Durante años había vivido en una casa que no era realmente suya. Ahora tenía algo diferente, un lugar que había construido con sus propias manos. Sofía levantó la mirada. Damián, esto es demasiado. Damián negó con la cabeza. No. Su voz fue tranquila. Es justo. Sofía sintió algo cálido en el pecho. No era la emoción intensa que había sentido en su matrimonio. Era algo más profundo, algo más estable, respeto. Cerca de la ventana, una pareja de clientes reía mientras observaba un cuadro. La vida seguía tranquila. En otro lugar de la ciudad, Leonardo caminaba por el paseo. Había cambiado. No era el mismo hombre arrogante que creía que todo en su vida le pertenecía. La villa seguía siendo suya, la empresa seguía creciendo, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Había aprendido algo que ningún negocio podía enseñarle, el valor de lo que se pierde. Leonardo se detuvo frente a la galería. Las luces estaban encendidas. Desde la ventana vio a Sofía hablando con Damián, sonriendo. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia ni celos. Solo una verdad tranquila. Sofía estaba bien. Y él no tenía derecho a interrumpir eso. Leonardo permaneció allí unos segundos, luego sonrió levemente. Una sonrisa triste, pero sincera. Y siguió caminando.
Porque finalmente había entendido algo que habría cambiado todo si lo hubiera sabido antes. El amor no se pierde de golpe. Se pierde poco a poco. Cada vez que dejamos de mirar a la persona que tenemos al lado. Cada vez que creemos que siempre estará ahí. Y cuando finalmente abrimos los ojos, a veces ya es demasiado tarde. Mientras tanto, dentro de la galería, Sofía levantó la mirada hacia la ventana. Por un segundo pensó haber visto a alguien, pero ya no había nadie. Damián notó su expresión. ¿Qué pasa? Sofía negó suavemente. Nada. Y volvió a sonreír. Porque por primera vez en muchos años no estaba mirando al pasado. Estaba viviendo su futuro. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada. Y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Los escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes, dime qué parte de esta historia te gustó más.